Imagina un planeta cubierto de mares cálidos y verdes, y continentes desnudos, sin un solo árbol, sin suelo, solo roca. Ahora imagina que lo que casi destruye la vida en ese mundo no fue un meteorito ni un volcán, sino los bosques. Hubo un momento en que la Tierra casi se quedó sin dióxido de carbono, y fueron los árboles los que empujaron al planeta hacia el borde. Suscríbete y activa la campana. Empezamos. Un mundo dominado por los océanos. Durante gran parte del Devónico, hace unos 400 millones de años, la Tierra era otra. Los continentes eran planchas de piedra vacía, sin bosques, sin suelos profundos, sin animales caminando en tierra firme. La vida estaba concentrada en los océanos. Mares poco profundos inundaban el interior de los continentes como gigantescas piscinas cálidas. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera rondaba las 4.000 partes por millón, unas 14 veces más que hoy. Era un planeta invernadero, sin casquetes polares y con aguas tropicales muy por encima de los 30 grados. En esos mares reinaban criaturas que hoy no existen. Los grandes depredadores eran peces acorazados, los placodermos, como Dunkleosteus, hasta 10 metros de longitud. La cabeza blindada por placas óseas y mandíbulas, que eran cuchillas de hueso capaces de partir otras armaduras. Bajo ellos, enormes arrecifes construidos por esponjas primitivas y corales antiguos sostenían bosques de vida, trilobites, braquiópodos, primeros amonoides. Los tiburones eran secundarios. El océano parecía estable, optimizado para un grupo de ganadores que llevaban millones de años dominando. En tierra, casi nada. Solo pequeñas plantas pegadas a las orillas de ríos y costas, sin raíces profundas, sin hojas verdaderas, apenas tallos verdes. La mayor revolución del Devónico no empezó en el mar, sino en esa franja casi invisible entre roca y agua. El primer árbol que se volvió fuerza geológica. En algún momento, una nueva forma de planta apareció y cambió todo. Se llamaba Archaeopteris. Fue, en esencia, el primer árbol verdadero. Medía de 20 a 30 metros de altura, como un edificio de 10 pisos, con un tronco leñoso ancho y una copa de frondes parecidos a helechos. 3 innovaciones la convirtieron en una fuerza geológica. La primera fue la madera. Un polímero llamado lignina endurecía sus células y permitía crecer en vertical sin colapsar por su propio peso. Por primera vez, las plantas podían competir por la luz levantándose unas sobre otras. La segunda, las hojas. Superficies planas, delgadas, optimizadas para captar luz y hacer fotosíntesis. Antes, muchas plantas solo usaban sus tallos para intercambiar gases. Las hojas hicieron ese proceso mucho más eficiente. Y la tercera, las raíces profundas. Archaeopteris enviaba raíces que se hundían metros en la roca, no solo para sostenerse, sino para atacar el propio lecho rocoso. Estas raíces liberaban ácidos orgánicos capaces de disolver minerales como el calcio y el magnesio. Era, a escala microscópica, una guerra química contra el continente. Por primera vez en la historia de la Tierra, los continentes comenzaron a cubrirse de suelo real. Capas de roca desmenuzada, materia orgánica, hongos, pequeños artrópodos. Lo que había sido piedra desnuda se volvía un tejido vivo. La Tierra no tiene intención, tiene consecuencias. Y los árboles estaban a punto de descubrirlo. Cómo los bosques reescribieron el ciclo del carbono. Crear suelo significó algo más profundo. Empezar a reescribir el ciclo del carbono del planeta. Cada vez que las raíces y sus ácidos atacaban minerales silicatados, se desencadenaba la meteorización de silicatos. Los iones de calcio y magnesio liberados viajaban con el agua de lluvia, a través de ríos hasta el mar. Allí se combinaban con el dióxido de carbono disuelto para formar carbonatos, como el carbonato de calcio. Esos minerales se depositaban en el fondo marino como caliza. En términos simples, el dióxido de carbono de la atmósfera terminaba encerrado en piedra. Al mismo tiempo,
Los bosques retiraban carbono directamente del aire. Las plantas usan dióxido de carbono, agua y luz para fabricar azúcares, celulosa y lignina. Cuando troncos y hojas quedaban enterrados en pantanos y deltas, sin suficiente oxígeno para descomponerse, ese carbono quedaba secuestrado durante millones de años. Los primeros grandes mantos de carbón de la historia aparecen en esa época. Bosques devónicos comprimidos en roca negra. En los océanos, lutitas oscuras, rocas ricas en materia orgánica, registran ese entierro masivo de carbono. El resultado combinado de raíces que aceleran la meteorización y bosques que capturan dióxido de carbono fue enorme. Las estimaciones sugieren que la concentración atmosférica cayó de unas 4.000 partes por millón a valores cercanos a 300 o 400. Un descenso de alrededor del 90%. Era como ir apagando lentamente la manta invernadero, que había calentado la Tierra durante decenas de millones de años. En otras palabras, los bosques estaban desmontando, sin saberlo, el sistema que mantenía habitable el planeta. Y lo inquietante es que ese mismo mecanismo, hoy, lo estamos invirtiendo nosotros. Océanos fertilizados, océanos sin oxígeno. El nuevo suelo también cambió los océanos. Antes, la lluvia caía sobre roca desnuda, arrastraba minerales, pero casi nada de materia orgánica. Ahora lavaba suelos ricos en nutrientes, sobre todo fósforo y nitrógeno. Esos nutrientes son el límite de crecimiento para las algas y cianobacterias marinas. Cuando son escasos, las poblaciones se mantienen relativamente estables. Cuando llegan en exceso, las aguas explotan de vida microscópica. Eso fue lo que ocurrió en los mares del Devónico tardío. Ríos cargados de sedimentos fertilizaron enormes mares interiores. Las floraciones de algas se volvieron masivas, convirtiendo las aguas superficiales en una sopa densa de organismos fotosintéticos. Cuando esas algas morían, se hundían. En el fondo, las bacterias las descomponían consumiendo el oxígeno disuelto. La cantidad de materia orgánica que caía al fondo fue tan grande que el sistema se saturó. Las aguas profundas se quedaron sin oxígeno, se volvieron anóxicas. Para los animales de fondo, peces, invertebrados, constructores de arrecifes, fue un silencioso ahogamiento planetario. Hace unos 372 millones de años, este proceso culminó en lo que llamamos el evento Quellwasser. En los registros rocosos de todo el mundo aparecen lutitas negras, roca tan cargada de carbono orgánico que no pudo oxidarse porque el fondo marino ya no tenía oxígeno. Esas capas negras son, literalmente, cementerios comprimidos de algas y animales que murieron en mares sofocados. Si hasta aquí algo te sorprendió, ¿qué crees que es más peligroso para la vida? ¿El exceso de dióxido de carbono o su ausencia? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Cuando el frío llegó al supercontinente. Mientras los océanos se volvían inestables, la concentración de dióxido de carbono seguía cayendo. Esa caída empezó a activar otro tipo de catástrofe. En el sur del planeta, un supercontinente llamado Gondwana se desplazaba lentamente cruzando el polo sur. Mientras el dióxido de carbono fue alto, eso no importó. El efecto invernadero mantenía incluso las regiones polares relativamente templadas. Pero cuando los niveles bajaron hasta cerca de 400 partes por millón, la temperatura en esas latitudes cayó lo suficiente para que la nieve dejara de derretirse en verano. La nieve acumulada se compactó en glaciares, y los glaciares crecieron hasta formar enormes mantos de hielo. El hielo tiene su propia retroalimentación. Refleja una gran parte de la luz solar al espacio. Cuanto más hielo, más radiación se refleja, más se enfría el clima, y más hielo se forma. Alrededor de 359 millones de años atrás, la Tierra entró en una glaciación importante al final del Devónico. El agua atrapada en esos mantos de hielo no estaba en el mar. Los niveles del océano cayeron quizá más de 100 metros. Las vastas plataformas marinas poco profundas que habían sido refugio de vida tras el evento Quellwasser quedaron emergidas, convertidas en tierra seca. El resultado fue un segundo golpe,
el evento Hangenberg. Los hábitats costeros desaparecieron. Las comunidades marinas se fragmentaron y de nuevo encontramos lutitas negras que indican mares sin oxígeno. Lo que los bosques habían hecho al bajar el dióxido de carbono, el hielo lo amplificó. La vida había apretado el gatillo. El clima tiró del resto del arma. Víctimas, sobrevivientes y un vacío en los mares. Se estima que alrededor del 75% de todas las especies desaparecieron y que las pérdidas entre los vertebrados marinos pudieron superar el 95%. Grupos enteros se extinguieron por completo. Los placodermos, esos gigantes acorazados que habían dominado los mares, no dejaron ningún descendiente. Sus cuerpos pesados y su alta demanda de oxígeno probablemente los hicieron especialmente vulnerables en un océano pobre en oxígeno. Los grandes arrecifes del Devónico colapsaron. Esponjas constructoras y corales antiguos desaparecieron de la escena. Arrecifes de complejidad comparable no volverían a existir hasta más de 100 millones de años después. Los trilobites, ya en retroceso, sufrieron otro golpe masivo. Muchas líneas de invertebrados marinos se redujeron drásticamente. Si observas el patrón, hay un detalle clave. Las víctimas eran, sobre todo, organismos de aguas poco profundas, adaptados a climas cálidos y estables. Muchos viviendo cerca del fondo, justo donde la falta de oxígeno fue más intensa y donde el descenso del nivel del mar fue más devastador. Los supervivientes fueron distintos. Tiburones y peces de aletas radiadas sufrieron pérdidas, pero salieron del Devónico en mejor estado relativo. Eran nadadores más eficientes, más móviles, capaces de buscar aguas con mejores condiciones. Con los placodermos desaparecidos, estos grupos ocuparon los nichos vacíos y dieron forma a la estructura básica de los océanos modernos. En tierra, el contraste es aún más llamativo. Las plantas casi no se enteraron de la catástrofe. Los bosques siguieron expandiéndose. Y el periodo siguiente, el Carbonífero, sería famoso por sus selvas pantanosas gigantescas. Los bosques no quisieron destruir los océanos. Solo estaban siendo bosques. Los primeros pasos hacia tierra firme. En medio de todo esto, un pequeño linaje de vertebrados comenzó a hacer algo extraordinario: salir del agua. Criaturas como Acantostega e Ichthyostega eran tetrápodos primitivos, descendientes de peces de aletas lobuladas. Tenían pulmones además de branquias y extremidades capaces de sostener su peso en el barro durante un tiempo. Vivían en deltas y pantanos costeros, los mismos lugares donde la falta de oxígeno y los cambios del nivel del mar golpeaban con más fuerza. Durante mucho tiempo se contó esta historia como una conquista heroica de la tierra firme. Animales aventureros ocupando un nuevo mundo lleno de oportunidades. Pero hay otra lectura posible. No estaban avanzando hacia un nuevo ambiente. Estaban huyendo de uno que se volvía inhabitable. La capacidad de arrastrarse fuera del agua y respirar aire directamente pudo haber sido menos una estrategia de exploración y más una ruta de escape. De ese linaje de supervivientes derivarían, mucho después, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. En última instancia, nosotros, la primera catástrofe climática creada por la vida. Y nosotros. El Devónico tardío fue la primera gran catástrofe climática provocada por la propia vida. Una innovación evolutiva, árboles altos, raíces profundas, fotosíntesis eficiente, permitió a las plantas colonizar los continentes y construir bosques por primera vez. Esos mismos bosques aceleraron la meteorización de las rocas, extrajeron dióxido de carbono de la atmósfera y lo enterraron en forma de carbón y calizas. Fertilizaron los océanos con nutrientes y desencadenaron una cadena de efectos. Mares sin oxígeno, glaciaciones sobre un supercontinente polar, descenso extremo del nivel del mar y la desaparición de 3/4 partes de las especies. La lección es incómoda, pero clara. La biosfera puede volverse, sin querer, su peor enemiga, y los ciclos de carbono tienen memoria.
Hoy estamos ejecutando el experimento inverso. Los mantos de carbón y otras rocas ricas en carbono, formados en parte por aquellos bosques antiguos, han permanecido enterrados durante cientos de millones de años. En solo 2 siglos, los estamos desenterrando y quemando, devolviendo a la atmósfera el carbono que la vida retiró durante tiempos geológicos. La concentración de dióxido de carbono ha pasado de unas 280 partes por millón antes de la revolución industrial a más de 420 partes por millón hoy. Un aumento de más del 50% en apenas unas generaciones humanas. Todo esto ocurrió hace unos 370 millones de años. Pero si miras los números de dióxido de carbono de hoy, la historia ya no parece tan lejana. El Devónico nos recuerda que estos cambios no son lineales ni suaves. Los sistemas planetarios tienen umbrales. Una vez que ciertos puntos de inflexión se cruzan, las retroalimentaciones, como el hielo que refleja luz o los océanos que pierden oxígeno, pueden amplificar la perturbación mucho más allá de lo que nuestra intuición espera. La Tierra sobrevivirá. Siempre lo ha hecho. La pregunta real es, ¿qué tipo de mundo quedará disponible para las formas de vida que hoy conocemos, incluida la nuestra? Comprender la historia profunda del planeta no es un ejercicio académico, es una manera de vernos con humildad. No somos espectadores externos al sistema climático, somos parte de él. Y ahora también somos una de sus fuerzas. Si este viaje al Devónico te hizo mirar distinto un árbol, una roca o una nube, déjame tu reflexión en los comentarios. Si tuvieras que resumir en una frase la lección del Devónico para nuestra época, ¿cuál sería? Quiero leerla. Suscríbete a Terra Ancestral y activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando cómo antiguos desastres y nuevas formas de vida reconfiguraron el planeta que hoy llamamos hogar. Hasta entonces, recuerda, entender la historia de la Tierra es recordar que siempre hemos sido parte de ella.